estrellas, portador de tu gloria. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con este estudio del libro de Génesis. Pero antes de empezar, quiero invitarlos para que hagamos una oración para que el Señor bendiga este momento, este estudio, nos guíe y nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para comprender su palabra, para entender el verdadero mensaje que Él nos quiere transmitir. Los invito a que inclinen sus rostros. Empecemos con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, esta clase. Te pido, Señor, que extiendas tu bendición, derramando tu sabiduría, dándonos tu entendimiento, y que tu Espíritu Santo sea delante de nosotros, Señor, de este grupo que te está mirando en este momento, para que sea guiándonos y poder nosotros comprender el verdadero mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos en todo momento y estar con nosotros y ir siempre delante de nosotros peleando nuestras batallas. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, es agradable volver a estar juntos con ustedes este martes para poder nuevamente continuar con los estudios. En esta oportunidad nosotros vamos a tener el estudio que corresponde a los capítulos 18, 19, 20 y 21 del libro de Génesis. Estos capítulos tienen que ver todavía con la vida de Abraham. En esta figura que ustedes ven, vemos que Abraham creó dos líneas de descendencia, ¿no? Hasta el momento, hasta la clase número 7, que es la clase anterior que hemos desarrollado, hemos visto que Abraham crea dos líneas. Ahora vamos a entrar un poco más en el detalle y nos vamos a dar cuenta que no solamente Dios extendió su bendición sobre la línea de Isaac, sino también extendió su bendición sobre la línea de Ismael. Es necesario que nosotros entendamos un poco. Usualmente conocemos mucho sobre lo que es Isaac, porque la Biblia así está escrita y así está diseñada. Y tenemos solo un poco de información con respecto a Ismael, porque la Biblia no nos detalla más allá de lo que realmente podemos comprender y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué es lo que pasará en adelante con esta descendencia. Pero hemos visto que ambas descendencias han llevado y han traído bendición. Entonces, lo expusimos la vez pasada y dijimos bien claro que la descendencia de Isaac es la descendencia donde vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? A través de Isaac, después sabemos que de ahí viene Jacob, que se convierte en Israel, y después vienen las 12 tribus de Israel. Asimismo, sabemos que de Ismael vienen 12 príncipes, y después de estos 12 príncipes, que son príncipes y habitan en diferentes regiones y promueven pueblos y desarrollan pueblos, tal cual Dios había expresado en su palabra, que habrá multitud de descendencia en ambos lados. Entonces sabemos que ese pueblo hoy es el pueblo árabe. Por eso, antes de iniciar el desarrollo exacto de estos capítulos, quiero empezar explicando un poco con respecto a esto para poder entendernos y ubicarnos. Cuando nosotros analizamos este cuadro, que ya lo hemos visto, sabemos que Sara inicialmente le pide a Abraham que tenga un hijo. ¿De quién? De Agar la esclava. Pero el hijo que iba a tener Agar la esclava no iba a ser de Agar, sino iba a ser de Sara, porque esa era la forma, la costumbre en la que se tenía por entonces. ¿Qué quiere decir? Que la descendencia de Agar iba a ser descendencia de Sara. Consecuentemente, si la descendencia de Agar iba a ser descendencia de Sara, estamos hablando de que Ismael iba a entrar en la línea directa de la descendencia de Abraham con respecto a la promesa que Dios le estaba haciendo, que el hijo que iba a recibir todas las bendiciones iba a ser de Sara. Sin embargo, Dios no está diciendo que va a ser el hijo que sea considerado de Sara, sino le estaba diciendo Dios que iba a ser el hijo que Sara le iba a dar, que iba a crecer en su matriz, en su vientre, y posteriormente iba a nacer. Y que nosotros sabemos que es Isaac, ¿no? Entonces, de Ismael tenemos esta circunstancia.
Y nosotros vamos viendo cómo después Sara renuncia a la maternidad del hijo de Agar, que es Ismael, cuando expulsa a Agar y al hijo del lugar donde habitaban con Abraham por este celo que se comienza a crear. Y sabemos después, por lo que hemos visto, que el nombre de Isaac y el nombre de Ismael son ambos nombres escogidos por Dios. No es ni Sara, ni Agar, ni tampoco Abraham quienes escogen los nombres, sino es el mismo Dios quien designa los nombres de estos descendientes. Posteriormente ya sabemos que de ahí viene Jacob, que se convierte en Israel, las 12 tribus, y de ahí viene Ismael con 12 príncipes, y son llamados ismaelitas. Cuando en el tiempo de Ismael, de los 12 príncipes son llamados ismaelitas, los judíos son llamados hebreos en ese entonces. Todavía no eran llamados judíos, sino hebreos. Estamos hablando del momento en que Moisés liberta al pueblo de lo que es la opresión egipcia, que duró más de 400 años. Entonces sabemos que cuando el pueblo sale ya en esa liberación que Dios usa a Moisés para que suceda, el pueblo hebreo sale hablando la lengua hebrea. Sabemos que ambas lenguas, la lengua árabe y la lengua hebrea, también lo hemos dicho, tienen el mismo origen, ¿no? Son lenguas semitas. ¿Por qué? Porque vienen de la descendencia de Sem, lo explicamos. Después tenemos que nuestro Señor Jesucristo, ese Dios hecho hombre, Emmanuel, en el siglo I estuvo con nosotros y hizo su recorrido y su ministerio, nos mostró a nosotros por 3 años y medio, donde tenemos todo escrito aquí en la Biblia. Pero en relación a Ismael, los ismaelitas, en el año 600 después de Cristo, Mohamed o Mohammed, él crea el Islam. Y el Islam, los que siguen la religión del Islam son llamados musulmanes. Y ellos tienen el Corán y nosotros usamos la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y que usó a más de 40 hombres y fue escrita en un promedio de 1500 años. Sin embargo, el Corán fue escrita por un solo hombre, que es el profeta Mahoma, como así lo llaman los ismaelitas o los musulmanes, y fue escrito entre los años 610 y 632 después de Cristo, y sostiene que el hijo de la promesa que iba a ser sacrificado era Ismael. ¿Qué es lo que hacen estos hombres ismaelitas o musulmanes? Ellos toman la historia bíblica, la historia de Isaac, y quieren superponerla sobre Ismael. ¿Para qué? Para presentarle a su pueblo que realmente es Ismael el escogido, el elegido, y no Isaac. Y sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque escrito está en la Biblia, y la Biblia es algo que está inspirada por el Espíritu Santo, y en esa diversidad de autores y muchos años en la que fue hecha, sabemos que esa correlación nunca se perdió, y eso nos da a nosotros la demostración física de que el Espíritu Santo fue quien guió en todo momento sus palabras, que ahora las tenemos nosotros escritas en esta Biblia, que es la guía para todos nosotros. Continuamos. Ahora, de estos 12 príncipes viene una descendencia. En Génesis 25, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 16, nosotros vamos a leer toda la descendencia de los 12 príncipes. Acá yo los numeré y ustedes pueden ir a su Biblia y verificar que efectivamente ahí está el nombre de los 12 príncipes que descienden de Ismael. Y en el orden en que están escritos es en el orden en el que nacieron, en el que vivieron en ese entonces. Ahora, hemos dicho que los países árabes son aquellos que vienen de ellos, son los que se formaron y vienen a través de ellos. Y sabemos que Dios dijo que bendecirá, y sobre todo en el capítulo, cuando lleguemos ahí nuevamente, en el capítulo 21, nosotros vamos a observar que el Señor inclusive
hace la promesa no solamente a la descendencia de Isaac, a Abraham le hace la promesa, sino que también le dice a Agar que su descendencia será y de una multitud grande que no podrá ni ser contada. Hace la comparación con las estrellas. Entonces nosotros sabemos que hace la comparación con la arena del mar, que serán tantos los descendientes que no podrán ser contados. Y en ambos lados hace la exposición, en el lado de lo que es Sara y en el lado de lo que es Agar, en el lado de lo que es Isaac y en el lado de lo que es Ismael. Sin embargo, cuando yo te muestro este mapa, tú puedes pensar que qué tan grande es el territorio que ocupan los árabes. Toda la región verde que tú ves acá son los descendientes de los 12 príncipes que ocuparon esta región, ¿no? Y que en la actualidad son estos países que están nombrados ahí y son árabes. Todos ellos, en su mayoría, no en su totalidad, quiero dejar bien claro en esto, en su mayoría son musulmanes, pertenecen al Islam. Todos ellos. Y sin embargo vemos que Israel es este diseño o este color rojo pequeño que vemos acá, donde vive actualmente el pueblo judío. Y si nosotros nos podemos a pensar y decimos que la descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo, que no podrá ser contada, podríamos pensar de que en Ismael hubo mayor cantidad de descendientes que en Israel, porque observemos el tamaño del territorio. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque hay que remontarnos a lo que es la historia de lo que es Israel. Yo quiero, para explicar esto, quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30 vamos a leer. Y vamos a leer esto para entender a qué descendencia nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo que es Isaac. Artículo 24. Vamos a leer específicamente desde el artículo 24 al 29. Pero ustedes después en algún momento van a hacer la lectura del 16 al 30 porque todo el tema está envuelto ahí. Pero del 24 al 29 es la parte específica en la que yo me voy a enfocar. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En este momento el Señor está explicando a sus discípulos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, Jesús les está hablando en este momento: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque nosotros creemos, adoramos y honramos al Dios de lo imposible. Entonces respondiendo Pedro, dijo, en este momento es Pedro el que está hablando y quiero que tomemos atención: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le está preguntando Pedro ya a través de lo que viene esta parábola explicando el Señor acerca del reino de los cielos. Le está diciendo Pedro, ¿qué es lo que habrá para nosotros? En forma ya directa la pregunta. Y Jesús le dijo en el versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando ya hablamos de la regeneración, ya no estamos hablando de este momento, estamos hablando del momento glorioso en que la iglesia ya fue levantada, de que ya estamos nosotros transformados, regenerados a un cuerpo incorruptible. Ya entonces nos salimos del tiempo actual terrenal y nos estamos remontando en este momento a los tiempos finales, a los tiempos de la regeneración, de la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, o sea, los 12 apóstoles, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Observen ustedes que estamos hablando del tiempo ya de la regeneración, del tiempo de la transformación, del tiempo ya cuando el Apocalipsis ha finalizado. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Apocalipsis ha finalizado?
las 12 tribus de Israel estarán arriba. Así es como lo dice el Señor. Estarán y habitarán en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que está diciendo el Señor, que las 12 tribus. Entonces, cuando remontamos al mapa, y vamos a terminar de leer acá, y 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No estamos hablando del tiempo terrenal. No va a recibir 100 veces más aquí en la tierra. Hermano, no se trata por cuánto yo le doy al Señor en dinero, en propiedades o en cosas. No estamos hablando, por eso es importante no leer un versículo en forma individual. Es importante leer un versículo de manera contextual. ¿Por qué? Porque así podemos entender el verdadero mensaje, en dónde estuvo ubicado este versículo. Este versículo está ubicado en la explicación del momento en que ya ha sucedido la regeneración. Donde vamos a recibir 100 veces más no es aquí en la tierra. No es aquí a través de un diezmo o una ofrenda que nosotros vamos a canjear algo. El Señor no hace canje. El Señor no hace un deal, no hace una oferta. ¿No? Nosotros somos los que cuando nos toque ofrendar o nos toque diezmar, lo hacemos en forma voluntaria, de corazón, con un corazón dispuesto, alegre, ¿no? Deseoso de hacerlo para contribuir en lo que es el crecimiento del reino. Pero acá estamos hablando ya del momento en lo que nosotros nos encontramos ya como iglesia en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que va a haber dos momentos, un momento en que la iglesia va a ser levantada y un momento en que la Nueva Jerusalén va a venir. ¿Y quién va a reinar en la Nueva Jerusalén? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde va a estar sentado? En el trono de gloria. Tal cual dice aquí este versículo. Entonces, cuando ya hemos entendido que realmente estamos hablando de esto, dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ya hemos explicado eso anteriormente, que se está refiriendo que nosotros que vinimos después de los judíos vamos a ser levantados primero, y ellos que vinieron, a quien vino nuestro Señor Jesucristo y no lo aceptaron, ellos van a ser postreros. Pero aboquémonos en lo que dice el versículo 28, en la última parte donde dice, para los apóstoles 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Israel no es, porque sabemos que Israel en el tiempo antiguo se dividió en dos reinos. Después de que fue destruido, después de que Salomón terminó su tiempo y el reino fue dividido, sabemos que en ese momento Israel se dividió en dos, en un reino del norte y en un reino del sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó el reino de Judá. El reino de Judá es el reino que permaneció hasta la conquista del rey Nabucodonosor. Es el reino que fue tomado y llevado y conducido como remanente junto, completo, y que fue llevado a lo que es Babilonia y después terminó permitiéndole regresar a través del imperio persa y formó nuevamente, repobló nuevamente la ciudad de Jerusalén, construyó el segundo templo y así sucesivamente la historia la hemos estudiado y continuó. Sin embargo, hablamos de 10 tribus que formaron el reino del norte, que se llamó el reino de Israel. Cuando ustedes pueden tomar en cuenta este versículo que yo puse aquí en esta figura, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 20 al 21. Cuando ustedes van a leer esto de aquí, van a entender sobre lo que es la conformación de las tribus del reino del sur. El reino del sur solo fue compuesto por 3 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas. Los levitas, que sabemos que son los que tenían el servicio en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá, que es la tribu del sur, es la que se quedó en la capital de Jerusalén. Entonces nosotros vemos que estamos hablando que en los tiempos finales las 12 tribus estarán arriba. Entonces, ¿qué pasó con las otras 10 tribus? Según la historia, nosotros sabemos que las 10 tribus
que conformaron el reino del norte fueron conquistadas por el imperio asirio y después de eso fueron dispersas. Estas tribus, según este cuadro que les estoy mostrando aquí, ustedes ven las líneas amarillas, se movieron en diferentes direcciones y ocuparon todos estos países. Y a través de los años y de los tiempos siguieron moviéndose y siguieron multiplicándose. Por eso es que nosotros podemos ver que los árabes que están localizados en una sola región prácticamente, o en su mayoría, sin embargo, Israel siendo tan pequeño, parecería que si tomamos el actual Israel como la descendencia de la promesa, parecería que no se cumplió, que es lo que dijo Dios. Sin embargo, no tenemos que olvidar que las 10 tribus también estarán arriba porque van a ser juzgadas por los 12 apóstoles. O sea, las 12 tribus, las 10 más la tribu de lo que corresponde a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, estarán arriba y ellas serán juzgadas por los 12 apóstoles. Y estas tribus se movieron tal cual es este desplazamiento y a través de los años siguieron moviéndose y ahora la tenemos al pueblo judío de diferentes tribus, los tenemos desplazados en todos los países del mundo. Y se cumple la palabra, ¿por qué? Porque en ese momento, nosotros en este momento no podríamos contar al pueblo judío, porque el pueblo judío, como hoy lo llamamos, no es solamente Israel, es Israel y todos los judíos o todos los israelitas, todos los hebreos, como quieramos llamarlos o identificarlos, los que están poblando en todas las partes del mundo y que se movieron a través de esto. ¿Recuerdan ustedes la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ingresa a Polonia, ingresa a lo que es Francia, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que ve? Judíos, ¿recuerdan? Israelitas, los apresan, los ponen en campos de concentración. ¿Qué significaba? Significaba que todo el pueblo de Israel se había movido a todas esas áreas, había ubicado todos esos lugares y a raíz de eso se movió y se siguió moviendo. Y la guerra hizo que aún se movieran más. Y ellos se han multiplicado a través de los años y existen en un número que, como dice el Señor, son como las estrellas o como la arena del mar. No podemos contarlos. Entonces, hemos demostrado que la promesa de Dios sí se cumple. Y hago esto y expliqué esto con este tipo de mapas para que nosotros realmente podamos entender y no nos dejemos engañar. Hermanos, amigos, aquellos que nos escuchan, ¿no? Aquellos que de repente pertenecen al Islam y que en algún momento piensan de que el hijo de la promesa no fue Isaac, sino es Ismael, porque les pueden mostrar que ellos son muchos y que pueden decir que el pueblo de Israel es muy poquito cuando es un lugar muy pequeño en el Middle East, en el Medio Oriente. Entonces nosotros tenemos que entender que no es así. ¿Por qué? Porque ellos se movieron, estas 10 tribus que tenían su capital en Samaria, aquel entonces cuando fueron conquistados por el imperio asirio, se movieron a través de todas las regiones que están hacia el norte. Y de ahí se expandieron aún más y se multiplicaron hasta no poder contarlos. Y no los podemos contar porque geográficamente tampoco están ubicados en un solo lugar. Continuamos. Entonces hemos entendido todas estas explicaciones con respecto a los países árabes. Ahora, en respecto al Islam, sabemos que se llaman musulmanes y hay diferentes denominaciones que existen que vienen del Islam. Los musulmanes tienen diferentes denominaciones, no quiero nombrarlas, hay varias de ellas. Esos son ya derivaciones del Islam, del musulmán. El Islam es denominado en forma genérica como musulmán y a través de las especificaciones o las denominaciones actuales que conocemos, que conforman diferentes grupos violentos, estos ya son que pertenecen todos al Islam, pero cambiaron sus ideas, sus posiciones, sus interpretaciones o malinterpretaron de repente, porque uno de los principios que usa la palabra de Dios o que se ve en la palabra de Dios y que el Corán lo tomó, es que cuando Dios le dice a Agar en el desierto, cuando la primera vez que huye, le dice, vuelve a tu señora y sométete.
Entonces ellos toman este hecho que Dios le habló a Agar y le dijo, vuelve y sométete. O sea, obediencia y sumisión. Eso es lo que ellos... Entonces, en obediencia y sumisión viene después una mala interpretación y viene el abuso y la degeneración de esto. Pero ese es el principio que ellos toman. ¿Por qué? Porque Dios habla directamente a Agar y le dice, cuando Agar huye la primera vez de Sara, le dice, vuelve y sométete. Obediencia y sumisión. Recuerden eso, que es mal interpretado y después es llevado a estos grupos que se tornan violentos y que someten sobre todo a la mujer. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios dijo, sométase, sumisión. Continuamos. Entonces, ahora que vamos a continuar y vamos a entrar de lleno ya a lo que es el capítulo 18, vamos a reconocer este mapa. Este mapa lo vamos a ir poniendo y sacando. De plano, quiero que lo observen genéricamente, porque cuando empiece la lectura de todo esto nos vamos a dar cuenta que realmente todos estos terrenos que vamos a ir mencionando se van a ir desarrollando específicamente aquí en lo que corresponde a esto. Y como ustedes ven, todo está hecho en una sola área, en el área de Canaán, ¿no? La tierra prometida. Entonces vámonos a Génesis capítulo 18, versículo 1 al 10. Después le apareció Jehová en el encimar de Manré. Y voy a volver al mapa porque quiero que nos ubiquemos rápidamente de qué estamos hablando. Encimar de Manré, observen esta estrella verde. Esta zona se llamaba Encimar de Manré. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Observen cómo ustedes en este momento la palabra de Dios presenta a nuestro Señor, a Dios. Se dice que estos 3 hombres podrían ser Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu de Dios, que se personalizaron en varones y vinieron donde Abraham, y Abraham los identificó como tal. Y dijo, Señor, en el versículo 3, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. La costumbre de ese entonces era lavar los pies a todo aquel que llegaba a tu casa. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese entonces no había carreteras, no había zapatos, se usaban sandalias. Entonces era una muestra de atención, de buen recibimiento. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Observen ustedes esa característica, comieron. ¿Qué significa? Que la personalización era totalmente material. Entonces, dice 9, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Seguimos en el siguiente. Versículo 11.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sabemos que cuando hablamos de la costumbre de las mujeres, hablamos del proceso biológico de poder tener hijos. Ya Sara había cesado en este proceso. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Y ahí puse yo la referencia porque nos damos cuenta que no solo Sara se rió, también se rió Abraham. Y la referencia está cuando la historia también es nombrada en Génesis 17:17. ¿Por qué? Porque es normal el hombre, siendo él el padre de la fe, nos mostró que también ante lo que físicamente era imposible, porque sabemos que por la edad y por la falta de funcionalidad biológica física, ellos no podían concebir. Era imposible, pero ellos no contaron, y el Señor nos está dando una lección a nosotros, que Él es el Dios de lo imposible. Con Él todo es posible. No importa si tu tiempo en el cual tú estabas por la ley de la naturaleza pudiendo realizar una actividad, no la hiciste y tu tiempo se terminó. Tu tiempo no se termina mientras tengas vida y mientras Dios extienda su mano para bendecirte. El tiempo de bendición de Dios no tiene límite. No tiene límite en edad, no tiene límite en alguna incapacidad física, no tiene límite en alguna enfermedad. Si hoy tú estás viviendo esa incapacidad, esa enfermedad, esa limitación física, no te preocupes, que si Dios te va a bendecir, Él lo hará. Para Él nunca es tarde. Por eso nosotros honramos, adoramos, creemos y declaramos con nuestra boca lo que guardamos en nuestro corazón, que creemos en ese Dios, en el Dios de lo imposible, que siempre está con nosotros y delante de nosotros con su Espíritu Santo. Continuamos. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sinceramente nos podemos preguntar eso nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nosotros ya sabemos la respuesta. Todos aquellos que creemos en este Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No le dice en qué momento, le dice en el tiempo que Dios disponga, en el tiempo de la vida, que Dios es el dueño, porque el dueño de la vida es Dios. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Abraham, después tenemos, intercede por Sodoma. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, el Señor habla y dice: no le diré a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Observen ustedes cómo en el versículo 19 el Señor nos está diciendo, nos está haciendo ver de que esto es un ejemplo. Esto es algo que debemos conocer. ¿Para qué? Para saber cómo es la justicia, porque dice bien claro: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Observen ustedes, se ha agravado en extremo ya. El Señor a veces permite y da la oportunidad de que nosotros sigamos y nos recuperemos y nos arrepintamos de todas las cosas que hacemos. Sin embargo, hay quienes no lo hacen y llegan al extremo. Es ahí cuando despiertan lo que es el juicio o la ira de Dios. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Observen ustedes, porque este es importante y es interesante ver cómo sabemos que estamos hablando, cuando hemos hablado del momento en que están comiendo con Abraham, estamos hablando que el Señor está presente ahí. ¿Y a dónde se dirigen estos tres varones? Estos tres varones, dice acá bien claro, que se dirigen hacia Sodoma. Y en el versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Al igual que Moisés, en este momento Abraham intercede por el pueblo, por este pueblo de Sodoma. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos? Y comienza el Señor a decirle y darle a Abraham con la respuesta. Dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Ojo, aquí Abraham está haciéndole ver si va a ser tratado el justo al igual que el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, y aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta lo que el Señor está diciendo. Respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Observen ustedes, y de ahí comienza Abraham a hacerle una proposición y comienza a descender. Y dice: y no habrá 45. Y si ustedes siguen leyendo, dice: y por amor a 40. Y si allí hallare 30. Y si por amor a 20. Y por último, cuando llega al 32, dice: por amor a 10. Y dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Y qué dice en el 32? Dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a 10. Observen ustedes cómo el Señor reconoce que si hubiera un justo en ese lugar, 10 justos, Él no la destruiría, porque Él no trata al justo al igual que el impío. Él no emitiría un juicio de castigo a lo que es esto. Por eso es importante esta geografía. Hablamos de que se encontraron en el encinar de Manré y se dirigieron a Sodoma, hacia esta estrella roja. Observen todo el camino que se tenía que recorrer para llegar hasta Sodoma. La estrella que yo coloco es el área aproximada donde está Sodoma. Actualmente se han hecho hallazgos arqueológicos que se ha llegado a determinar que este era el área en la que se encontró Sodoma. Por eso que ya ahora que estamos avanzando nos damos cuenta que hemos identificado Encinar de Manré y Sodoma. Continuamos, capítulo 19. Dice: destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ya aquí hablamos de otros, ya no hablamos del Señor, sino hablamos de dos ángeles a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Tendrán alguna característica especial? Yo creo que sí. Porque no solo Abraham, el Señor reconoció al Señor siendo de apariencia humana, porque habló a su corazón,
porque le abrió los ojos espirituales, porque de alguna manera Abraham lo identificó. Lo mismo le sucede en este momento a Lot. Cuando Lot ve estos dos ángeles, porque sabemos por el detalle que viene más adelante que estos dos ángeles eran de apariencia humana también. Sin embargo, Lot los reconoce y los identifica, porque todo lo que viene de Dios, nosotros lo vamos a identificar. Cuando nosotros le pedimos al Señor que derrame sobre nosotros ese discernimiento, esa sabiduría, y nosotros comenzamos a conocer la palabra y la estudiamos y la entendemos y la comprendemos, nosotros vamos a poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Continuamos. Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedamos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa, les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Como ustedes ven, nuevamente estamos hablando de personas de apariencia física completa y que aún así todavía comieron todo lo que se les preparó. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Y observen aquí, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, no hubo ni siquiera uno, justo uno correcto, en Sodoma. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sabemos que cuando la palabra habla de conocer, estamos hablando de que hubo una relación sexual. Lo que ellos estaban pidiendo es: sácalos a estos varones, y los que estaban esperando eran varones porque querían era violarlos. Querían tener una relación sexual con ellos. Y obviamente nosotros sabemos que eso no está permitido en la palabra de Dios. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced con ellas todo lo que les pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Observen ustedes cómo el Señor en este momento está enviando los ángeles, y cómo los ángeles están queriendo ser agredidos físicamente por este pueblo que está perdido. Sin embargo, Lot, ¿qué pone delante primero? No pone a sus hijas delante primero. Las entrega a estos hombres para que estos hombres violen a sus hijas, tengan relaciones sexuales con sus hijas, y todos sabemos que en ese entonces no podían. Una mujer que tenía un contacto sexual con un hombre, automáticamente, si no se casaba con ella, era prácticamente impura, era una persona que ya no era tomada en cuenta por otro varón. Y aún así, Lot prefiere entregar a sus hijas y antes que poner en riesgo lo que eran los ángeles, que son de Dios, que son parte del reino de Dios. En otras palabras, primero estuvo el reino de Dios y después sus hijas. Por eso las ofreció. Y aquí es donde se cumple lo que está escrito en Mateo 19, en el versículo 29 que leímos, que dice, Mateo 19, versículo 29, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí se cumple lo que Lot hace. Lot pone primero el ministerio de Dios antes que su familia. Y seguimos. Vamos a ir ahora al versículo 9 al 16. Dice:
Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos mal a ellos, te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Observen cómo ellos critican a Lot por la actitud que tiene, que se toma la oportunidad de ser juez y decir a quienes ellos tienen que violar, y lo amenazan que la violencia va a ir contra él también. En el versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron, varones, a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Los yernos no creyeron en lo que estos ángeles dijeron y en lo que Lot le estaba diciendo, y creyeron que se burlaban. No tomaron en serio la palabra de Dios. Esto es algo que a veces nosotros escuchamos decir gente que dice, ¿tú crees en la Biblia? Son historias, es un libro escrito por hombres y no quieren creer en la palabra de Dios. O aquellos que aún conociendo la palabra de Dios se les dice y se les habla y aún así tienen cierto grado de necedad y no quieren creer en la parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esas son las partes en que violan mis intereses o que de repente tengo que dejar en el mundo, tengo que desprenderme de algo que de repente no me agrada, no quiero hacerlo, entonces prefiero no creer la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede ante la palabra de estos ángeles, ante la palabra de Lot, ante estos yernos. Ellos, ¿qué es lo que creen? Que se burlan, porque dice que creen que están bromeando. Y continuamos con la historia y nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Dice, ¿no? Versículo 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Estos ángeles lo sacaron hasta lo que es fuera de Sodoma, a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, y no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. No mires para atrás, no quieras recoger tu pasado. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis, desde el 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, escapa por tu vida. Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Observen ustedes que Lot le pide permiso para que lo esperen que él alcance la otra ciudad. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
En el versículo 22 y el versículo 23 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y yo quiero que ustedes observen aquí, porque realmente la ciudad de Zoar está aquí abajo. Sodoma y Gomorra están en esta área donde está escrito Sodoma, es el área de Sodoma y Gomorra, pero Lot habitaba en Sodoma, de ahí se mueve hasta Zoar, que es la ciudad donde él... Este es un ejemplo del juicio de Dios también para nosotros. Cuando nosotros vemos esto, vemos el ejemplo de Dios para transmitir un juicio. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios no emite juicio hasta que el que Él considera necesario para salvar está a salvo, está en el lugar donde debe estar, donde es protegido. Por eso nosotros hemos hablado y hemos sostenido siempre que la iglesia va a ser levantada antes del Apocalipsis. Porque una vez más, así como a Moisés en el primer juicio que emite con el diluvio, primero salva a Moisés en el arca. Una vez que lo tiene salvaguardado en el arca, recién viene el juicio. Aquí vemos también que una vez que lo tiene salvaguardado a Lot en Zoar, recién viene el juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso nosotros primero vamos a ser salvaguardados por nuestro Señor y después vendrá el juicio, el tiempo de Dios. Continuamos. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Observen ustedes cómo la mujer de Lot mira en la parte de atrás. Cuando mira la parte de atrás, en el momento que están huyendo, en el momento que está sucediendo la destrucción, ella se convierte en estatua de sal. ¿Por qué? Porque no siguió la indicación de Dios. No siguió la indicación que recibieron de los ángeles, que venía de parte de Dios. Por eso ella se convierte en estatua de sal. Y en el 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y en el versículo 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Observen ustedes cómo aquí ya la palabra nos va diciendo que aún estuvo salvo en un lugar, pero posteriormente se movió ya él a una cueva porque también temió de Zoar. Entonces dice la mayor, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra de que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y asimismo en el versículo 33 nos damos cuenta de que la hija mayor durmió con el padre y se levantó sin que éste se diera cuenta. Al día siguiente, dice el versículo 34, de la misma manera hizo la menor, y sabemos que en el 35 y en el 36 confirmamos que las dos hijas de Lot concibieron al final por parte de su padre. Cuando lo vamos a ver aquí en estos versículos. Lo vemos, ¿ves? En el versículo 34 dice dijo la mayor a la menor, que también haga lo mismo que hizo la mayor, y ambas al final tuvieron y concebieron hijos de su padre. Y en el versículo 37 dice, y dio a luz la mayor un hijo y le llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Ben-Ami,
el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Y vamos nuevamente, por eso es que era importante el mapa, y vamos nuevamente al mapa y sabemos que los moabitas, aquí los tenemos en este círculo pintado con color púrpura, y arriba del Moab tenemos Amón, los amonitas. Los moabitas y los amonitas vivieron en la misma área donde habitó Lot y sus hijas, y formaron dos pueblos. ¿Se dan cuenta? Así es como termina el capítulo 19 y ahora vamos a entrar al 20. Por eso es que era necesario seguir este mapa, porque esto es un poco histórico y para saber cómo se crearon estos pueblos. Capítulo 20 dice Abraham y Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y regreso acá para entenderlo rápidamente. Regresamos a la historia en el momento de Abraham. Abraham se mueve a Negev, como lo ven en la parte de abajo, también con un círculo púrpura oscuro, se mueve al desierto de Negev. Y después dice la palabra de Dios, vamos a continuar, la palabra de Dios dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, que quedan más abajo, y habitó como forastero en Gerar. De ahí se movió hasta Gerar. ¿Qué significa Gerar? Gerar queda en el área de lo que es los filisteos. Ahí queda la ciudad de Gerar. Al final, Abraham se movió de Negev a Gerar, siempre dando vueltas en el área de lo que era la tierra de Canaán. Continuamos. Pero Dios vino a Abimelech, dice, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Recuerden la historia que aquí Abraham entra a lo que es Gerar, y el rey la declara a Sara como su hermana, no como su esposa, sino solo como su hermana. Sabemos que es su media hermana, pero aún así él solo declara que es su hermana y no su esposa. Y que manda el rey de Abimelech, manda y envía y toma a Sara. Dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, o sea, no había tenido una relación sexual con ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Por qué? ¿Por qué dijo matarás también al inocente? Porque él realmente fue engañado. Y sabemos que él no conocía que ella era la esposa de Abraham. Su actuar de corazón fue limpio. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dijo? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Observen ustedes esta declaración, porque ese es algo que nosotros tenemos que hacer siempre con nuestro Dios. Actuar con sencillez de corazón y con limpieza en las manos de todas las cosas que hacemos. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también detuve de pecar contra ti. Por eso es que el Señor lo ayudó a no pecar contra él. ¿Por qué? Porque vio que él no estaba actuando de mala fe. Él estaba actuando de buena fe, en la creencia, en la conciencia, en su corazón de que todo estaba correcto. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso dice, ahora vámonos al versículo 9, y ahí nos vamos a dar cuenta que después dice, Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Por qué? Porque los filisteos no creían en el Dios todopoderoso, en el Dios de lo imposible, en el Dios de Israel. Por eso que con ese temor, cuando ingresa a ese lugar, es que Abraham hace esa declaración. Y a la verdad también es mi hermana, dice, hija de mi padre, ya sabemos, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, y que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas,
y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. No solamente Dios evitó que pecara, sino que además Dios lo perdonó, porque sabemos nosotros que Abraham, quien también es llamado profeta de Dios, él oró por Abimelech y fueron sanados su mujer y sus siervas y tuvieron hijos. Versículo 18: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham, porque ese era el castigo que había impuesto. Observemos aquí ahora en este mapa. Se dan cuenta, aquí nosotros ya vemos todo lo que es estas áreas. Entonces vemos Gerar, vemos Negev, vemos Esinar de Manré, Zoar, Sodoma, Moab, los Amón, los amonitas, y todo esto es en la misma área en la que hoy conocemos como el área de Israel. Y así es como termina el capítulo 20, y ahora vamos a entrar al capítulo 21. El capítulo 21 dice nacimiento de Isaac. Esta es una historia repetitiva que la estamos haciendo de esta manera porque nos damos cuenta que es una historia repetitiva que viene siendo contándose, solamente se agregan algunos detalles en cada capítulo que no se habían mencionado en el capítulo anterior. En el capítulo 21, que empieza con el nacimiento de Isaac, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo y en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. O sea que aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces dijo Sara, versículo 7, y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Y de ahí seguimos en el versículo 8, le dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Recuerdan aquella exposición que les dije que cuando le entrega a Agar Sara, su sierva, le dice que va a tener un hijo a través de Agar? No le dice que Agar le va a dar un hijo a Abraham, sino que el hijo de Agar será de Sara. Pero aquí Sara renuncia a este hijo y lo expulsa con su madre. Entonces, este dicho pareció grave en gran manera, dice, ¿no?, a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere a Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí nos confirma a nosotros que realmente la descendencia que nosotros estamos observando de Isaac es la correcta. ¿Por qué? Porque Dios así lo nombra en su palabra. Versículo 13. También el del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Quiero volver a lo que es aquí para que nuevamente recordemos que Beerseba está a esta altura entre Gerar y Negev, en este desierto. Aquí es donde estuvo andando
Agar con su hijo. Continuamos. Versículo 15. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y sabemos que ahora son la nación árabe. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Observen ustedes cómo aquí en este momento ya el Señor también bendice a lo que es Ismael. No solamente le sostiene la vida, porque cuando les llena con agua nuevamente, les provee el agua, les devuelve la oportunidad de la vida, sino que además comienza a bendecirlo. Y aquí es donde comienzan a nacer lo que primero se llamaron ismaelitas y después el pueblo árabe. Seguimos, versículo 22, el pacto de Abraham con Abimael. Nuevamente aquí la historia retorna a lo que es el pacto de Abraham con Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, diciendo, está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, mi nieto, conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas en el del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Sabemos que eso sucedió, y esa es la historia que nosotros vemos hasta este momento. La vemos aquí. Posteriormente, sabemos que el Señor le ordena a Abraham en el capítulo 22 sacrificar a Isaac. El capítulo 22 lo vamos a estudiar en la próxima clase y vamos a desarrollar el 22 y 23, que tiene que ver con lo que es los capítulos de lo que es el sacrificio de Isaac. Ahora quiero, antes de despedir esta clase, quiero que recordemos esta figura. Esta figura nos muestra a nosotros lo que es Abraham. 2 generaciones en diferentes niveles. La generación de Isaac, 12 tribus. No nos olvidemos, 12 tribus. No solamente la tribu de Judá, que hoy conocemos como Israel, que la tribu de Benjamín, de Judá y de los levitas, que se quedaron a habitar y que tomó Dios para nuevamente devolver a Jerusalén, sino esas 10 tribus que fueron esparcidas. También tenemos a Abraham, Agar e Ismael, que son el pueblo árabe. Y con esto, hermanos, doy por terminada la clase del día de hoy.
y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche y compartamos estas enseñanzas para que todos podamos aprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Gracias y que Dios los bendiga. Y yo